Dentro del bloque, tu espacio seguro para aprender sobre criptomonedas, DeFi y blockchain. Hola Carlos, Hola Pía, ¿qué tal? ¿de qué quieres hablar hoy? Se sabe que desde hace tiempo quiero hablar de Bitcoin. Ya está bien, hablemos de Bitcoin hoy. Por eso hoy en Dentro del Bloque conversaremos sobre Bitcoin en el 2025 y en el 2026. Hola, yo soy Pía. Hola, yo soy Charlie. Bienvenidos a Dentro del Bloque, el podcast de DDB Education enfocado en criptomonedas, en blockchain, criptomonedas y temas relevantes para la industria cripto. El día de hoy vamos a conversar sobre Bitcoin en 2025 y 2026. Bueno Carlos, ¿y de qué quieres hablar sobre Bitcoin? Es que hay... A ver, ¿cuándo fue la última vez que hicimos un episodio sobre Bitcoin, Pía? Creo que fue el tercer episodio, cuarto episodio que tuvimos de la primera temporada. No. Creo que fue... Entre el 30 y el 40 tuvimos un episodio con Motiv. Y Motiv, obviamente, lo enfocó en Bitcoin y cómo ayudar, digamos, a las personas en pobreza, ¿no? Pero sí, propiamente no hemos tenido un episodio técnico de Bitcoin, ¿no? Y hay mucho tema en Bitcoin, ¿no? Del cual nos ha tocado. Sí, es verdad, han habido muchas políticas también, actualizaciones como a nivel de regulación y demás que han terminado afectando a Bitcoin. Entonces creo que está bueno traer a alguien que haya tenido experiencia no solo estudiando Bitcoin, sino también práctica de operando con diferentes instrumentos relacionados a esta criptomoneda. ¿A quién se te ocurre traer? A ver, creo que la mejor persona explicando Bitcoin que yo conozco es Jazmín Jorquera. Jazmín en su momento fue gerente de operaciones de Buda.com en Chile. Trabajamos juntos cuando yo era country manager. Y digamos, tiene una forma muy humana de explicar Bitcoin, ¿no? Así que nos acompaña hoy Jazmín Jorquera en Dentro del Bloque. Invitado entrando al bloque. Hola Jaz, ¿cómo estás? Bienvenida Dentro del Bloque. Hola Carlos, hola Pía, ¿cómo están? Bien, un placer tenerte por acá de nuevo. Muchas gracias. Y Para hoy con hablar del un mejor tema. Sí, el Sí, mejor eso tema iba a que podemos decir. traer al podcast, Bitcoin. Carlos está muy feliz hoy. Es que hace tiempo que no hablamos de Bitcoin, entonces vamos a darle un enfoque entre el 2025 y 2026, ¿no? Y Jas, para comenzar, ¿cómo resumirías tú el 2025 de Bitcoin? ¿Podrías explicar qué sucedió, digamos, en términos generales con Bitcoin en el 2025? Bueno, si comparamos a nivel de precio, estamos bastante más bajo de lo que partió el año 2025. Si no me equivoco, en el año 2025 partió cerca de los $100,000, $101,000, y hoy día estamos rondando los $80,000 en términos de precio. Pero sin embargo, con la llegada de Trump a la presidencia en Estados Unidos, hubo un cambio bastante potente en lo que respecta a las señales y a cómo el gobierno de Estados Unidos venía relacionándose con la industria cripto. Entonces, se empezaron a empujar diferentes regulaciones o iniciativas que yo creo que nos ilusionaron bastante al ecosistema, que quizás no se han visto reflejados necesariamente en el precio, pero que sí le vienen a dar un soporte, le vienen a dar cierta como robustez a todo lo que quizás nosotros veníamos educando y enseñando por tanto tiempo, que efectivamente hay un caso de uso para Bitcoin, que también hay un caso de uso para las monedas estables, y que también se iba a acabar un poco este choke point que venía ejerciendo las autoridades allá, que prácticamente fue bloquear y cerrar los negocios o los servicios relacionados con los criptoactivos. Entonces, yo creo que estamos todos en una etapa de incubación, diría yo, de permitir que ya la industria se ponga pantalones largos y podamos ya estar como a la par o empezar a cogenerar productos y servicios en paralelo con y en conjunto con las instituciones ya más establecidas del ecosistema financiero.
también, bueno, los ETF también cobraron una relevancia bastante alta, están moviendo un volumen como que no se esperaba y ha sido también una de las especulaciones, o sea, qué es lo que pasa con el precio, que a pesar de todo el volumen que se mueve en los ETF, no se ha visto reflejado en el precio. Así que en general, yo creo que estamos como en una adecuación entre la comunidad, entre las empresas y servicios que ya llevaban mucho tiempo ofreciendo productos y servicios, también este nuevo regulador o estas nuevas instituciones que están tratando de entender y acomodarse a esta nueva tecnología. Y mencionaste también que hay otras monedas que se han visto afectadas con todos estos fenómenos y cambios que han estado habiendo. Pero, sin embargo, varias de ellas no han tenido un crecimiento tan pronunciado como el de Bitcoin. ¿Por qué se da esto? Bueno, para quienes somos Bitcoiner, Bitcoin es la única moneda que tiene el sustento de ser, y de actuar y tener las características y funciones de una moneda. Es decir, es un depósito de valor, es una unidad de medida y es un medio de intercambio. Esto no necesariamente ocurre con otras criptomonedas. En lo que hemos visto, por ejemplo, Ethereum es más bien una especie de gasolina para aplicaciones descentralizadas, donde se están creando contratos, donde se están creando soluciones. Hay otras criptomonedas que cumplen otras funciones, por ejemplo, las monedas estables son más bien un índice que busca replicar lo que hacen monedas fiat a los que ya estamos acostumbrados, que sabemos cómo funcionan, pero que tampoco son depósitos de valor. Entonces, creo que se ha demostrado, y sobre todo con el caso de las monedas estables, que tienen funcionalidades muy distintas a Bitcoin, y por lo tanto difícilmente se van a comportar igual que Bitcoin, que es finalmente el gran potencial, aparte de las características propias de las criptomonedas, que tú puedes mover dinero transfronterizo, rápido, de forma eficiente, a un costo muy bajo, es que también tiene esta característica que es esencial, en particular para los mercados latinoamericanos, que es resistente a la inflación. Y algo, Has, que tanto Pia como yo hemos mencionado en el podcast, es que el 2025 se caracterizó por ser un año muy enfocado en infraestructura y en monedas estables, ¿no? Sí. ¿Tú consideras que las stablecoins favorecen a Bitcoin o un poco que le afectan a Bitcoin de alguna manera? ¿Cómo ves esa relación? Yo creo que es una relación sinérgica. Yo creo que así como han coexistido el oro y la plata, y siempre se analiza como ambos metales y tienen funcionalidades totalmente distintas y se comportan de forma muy particular. En este caso es lo mismo, para mí Bitcoin es el oro y quizás la moneda estable funciona más como la plata. De hecho, en los principios tiempos se ocupaba de los dos elementos, se ocupaba tanto oro como plata para poder hacer transacciones, se ocupaba la plata para hacer transacciones chicas y se ocupaba el oro para hacer transacciones ya de montos más elevados. Yo creo que en este caso van a coexistir. Yo encuentro muy interesante lo que está pasando en términos de, por ejemplo, lo que informó esta semana la Bolsa de Nueva York, que tiene hoy día corriendo dos sistemas en paralelo. O sea, tiene la bolsa corriendo sobre el sistema Fiat y tiene además la bolsa corriendo sobre un sistema en blockchain. Entonces, esto no es casual, no es como que alguien decidió de un día para otro hacer algo así, y no es que tampoco alguien decidió mantener dos sistemas corriendo en paralelo, con lo que implica en términos de inversión, en términos de capacidades, de recursos. Entonces, obviamente hay un sustento de negocio. Alguien hizo una evaluación y se dio cuenta que esto tenía sentido por muchas partes. Y yo creo que eso es lo que vamos a empezar a ver, y que es algo que hemos conversado en otras ocasiones, que las monedas estables o estos sistemas cerrados permiten mover dinero de forma mucho más fácil, más eficiente, y los procesos que giran alrededor también, como siempre se dice que Bitcoin es como un sistema que es de final settlement. Esto quiere decir que tú no esperas que te llegue el estado de cuenta como ocurre con las tarjetas de crédito, que te llega
en la fecha de facturación y ahí tú recién sabes y puedes ver en el estado de cuenta qué fue lo que se te cargó y cuáles fueron los costos. Tú haces una transacción de Bitcoin y queda automáticamente contabilizada. Y lo mismo se supone que debiese ocurrir con los sistemas que están ocurriendo sobre stablecoin. Entonces, va a ser súper interesante cómo estos ecosistemas cerrados de transacciones de activos tradicionales migran a una contabilidad en blockchain y yo creo que eso va a traer muchas eficiencias en lo que respecta al movimiento de dinero y sobre todo también al tema de los controles, a que no se pierda dinero, tema de fraude, transparencia. Entonces, a mí me gusta mucho lo que hizo la bolsa y yo creo que va a ser un caso interesante para ir viendo en otros sistemas, ya sea otras bolsas o quizás en otros mercados de valores o bolsas de productos. Acá en Chile también se le llaman bolsa de productos. Y, y después en paralelo, claro, es como, ¿qué pasa con Bitcoin o cómo se comporta Bitcoin? Yo creo que va a seguir siendo este resguardo de valor y por algo, o sea, es que es tan poco lo que alcanza a entrar al mercado y hay demanda, por algo también el precio está en los valores que se encuentra y por algo también los volúmenes de los ETF. Yo creo que el volumen va a seguir creciendo y ahí también se va a consolidar la tesis de que efectivamente es una reserva de valor. Y me gustaría tocar un tema un poquito más polémico que Bitcoin, que es Strategy, el fondo de Michael Saylor, y su estrategia de ir comprando más y más Bitcoin con deuda. ¿Qué opinión tienes al respecto? La verdad no la entiendo. Como que financieramente no la entiendo porque yo fui una de las que dije, a ver, quiero probar qué es lo que pasa si yo compro MicroStrategy. Y según estoy mirando mi aplicación, mi valor de portfolio ha bajado 50% de lo que yo compré en MicroStrategy versus el precio en el que está. Y si nosotros miramos el precio de Bitcoin, no ha bajado un 50%. Entonces, pero no es mi background como las finanzas como más avanzadas y como este aspecto tan financiero de qué es lo que realmente está ocurriendo cuando él hace este tipo de transacciones, como cuando se endeuda y compra, ¿quién se está quedando con ese valor? Ahí yo, para mí es un poquito confuso, porque una de las críticas que se hace es que en el fondo los que han comprado acciones o ETF de MicroStrategy están perdiendo valor contra como los shares o lo que está holdeando de Bitcoin, como que en el fondo tú no vas a ver el valor. Entonces ahí yo como que me confundo. Yo creo que quizás Charlie nos puede dar más antecedentes sobre la particularidad de Strategy. Y yo, para serte sincero, Has, también he estado tratando de estudiar la ingeniería financiera detrás de Strategy y no la entiendo al 100%. Me cuesta porque es como que ellos están asumiendo deuda, están comprando cantidades masivas de Bitcoin y lo que pareciera, el mensaje que está dando es, oye, no compres necesariamente Bitcoin directamente, compra la acción de Strategy, ¿no? Ah. Yo no soy Maxi, pero sí soy muy Bitcoiner y la verdad es que para mí Bitcoin es descentralización, ¿no? O es lo que trae la mesa, ¿no? Y por eso que yo no soy tan fan en lo personal de esta estrategia particular, ¿no? Pero bueno, Michael Saylor, por más que uno esté, digamos, de acuerdo con lo que está haciendo con Strategy o no, es alguien que está impulsando el tema de Bitcoin por todos lados, ¿no? Por ese lado, cae bien, pero por la estrategia que está haciendo Strategy, difícil de entender, ¿no? Ahí yo creo que, bueno, sí, ha sido como un muy buen evangelista con respecto a Bitcoin, pero es contradictorio lo que está vendiendo contra lo que es Bitcoin, como la filosofía de Bitcoin. Entonces, es ahí también donde se me genera como este ruido, porque no entiendo, porque de hecho sería mucho más útil comprar ETF o sería más directo si es que una persona no quiere comprar Bitcoin por las razones que sean, quizás porque es un poco más técnico, pero entonces yo digo, bueno, pero quizás no sería más útil comprar una cuota de ETF directo que comprar MicroStrategy que estás comprando indirectamente.
Entonces, no sé, como que al final no me queda tan claro el tema de cuál exposición, cuando queremos evaluar exposición a Bitcoin, tenemos estos dos instrumentos, tenemos a MicroStrategy y tenemos a los ETF, como que no me queda tan claro cuál podría ser mejor o cuál es la ventaja exacta de uno versus el otro, porque en ninguno de los dos casos tienes el activo subyacente, no es tuyo, entonces es simplemente una exposición. Y Has, aprovechando que traes el tema del ETF a la mesa, el iShares Bitcoin Trust ETF, que es de BlackRock, vendría a ser el más negociado del mundo, ¿no? Y entiendo que es útil para inversionistas institucionales, ¿no? O inversionistas de corte tradicional, porque de esta manera se evitan el tema en la custodia. Pero en lo personal, ¿tú cómo ves el ETF, no? Bueno, también tengo cuota de ETF, también compré, y yo encuentro que los ETF, como bien tú dices, le dieron el espacio a que las instituciones y a que las empresas tuviesen un activo que no requería mucha complejidad técnica, porque eh, una de las grandes como desventajas del ecosistema cripto, bitcoiner, es que ya sea los procesos o ya sea el accountability, la gobernanza, como estos elementos que tienen que ver con compliance a veces, ya desde lo que es la dirección del negocio, no el compliance frente a tus propios usuarios o tus propios clientes, no es tan robusta como puede ser un banco, que tienen mucho más controles, que tienen muchas mayores exigencias. Por lo tanto, una empresa no podía hacer inversiones, no podía comprar Bitcoin y simplemente dejarlo en una cold wallet, o no podía tener una cuenta en un exchange y comprar Bitcoin. Entonces, creo que efectivamente abre la posibilidad a que instituciones empiecen a tener esta exposición, a que se empiecen a empapar de cuáles son los beneficios de Bitcoin. Y yo siempre he pensado que es una gran oportunidad para que las empresas empiecen a incorporarlo dentro de sus tesorerías, pero de forma, no sé si la palabra es conservadora, pero sí de una forma que haga sentido. Porque cuando ya empiezas por ejemplo, lo que hablábamos recién de MicroStrategy, al final si empiezas a comprar contra deuda, lo que estás haciendo es un negocio financiero y pierdes el core, pierdes la razón de existencia de tu empresa. Si vendes, no sé, vendes, por ejemplo, tomates, pero empiezas a jugar, a hacer el juego financiero, en realidad ya no eres un vendedor de tomates, ahora te estás metiendo en lo que es el trading de activos financieros. Entonces, bajo esa mirada, a mí me gusta mucho cuando las empresas son capaces de optimizar su flujo de caja o optimizar su caja. Entonces, si tú empiezas a ver una tendencia en tu caja que todos los meses te van quedando, por decirte, 100, yo creo que es una muy buena estrategia que empieces como a ahorrar la caja de la empresa, que lo que se hace, o sea, hay una planificación financiera, el CFO probablemente dice, ya, ok, dado que mi caja funciona de esta manera, vamos a hacer inversión inteligente, vamos a hacer una distribución. Bueno, que dentro de esa distribución se esté pensando en Bitcoin. Si tienes 100 en tu caja, que pongas uno, de 1 a 5, es un monto súper razonable, súper conservador además, y que ya eventualmente tú te podrías financiar contra tu propia caja. Entonces creo que esa mirada a mí me parece súper interesante y yo espero que empecemos a ver más también de esos casos de uso. ¿Y tú crees que los bancos van a ser capaces de ofrecer Bitcoin como efectivamente? Digamos, en el Perú, por ejemplo, el BCP ha sacado un proyecto que se llama CryptoCocos. Y este proyecto permite, o sea, es un piloto que permite a las personas comprar tanto Bitcoin como USDC, ¿Pero eso perdón. lo hicieron por sí solo o lo hicieron en conjunto con alguien? Ahorita lo está ofreciendo el Lo, BCP como banco. sí, y tiene a BitGo como partners y a No, ya. Fireblock. Y está, digamos, el ente regulador en el sandbox. Entonces, sí, o sea, como institución el BCP lo saca solo, pero tiene partners estratégicos en el proyecto. Pero aún Yo hay creo que esa... restricciones. Por ejemplo, no puedes hacer transacciones entre wallets. Entre wallets, sí. No Ah, puede. Sí. ya. Es que yo considero que esa es la tendencia natural.
Primero, que haya colaboración y alianzas entre quienes son los criptonativos y quién es el sistema financiero más tradicional, que se junten en algún punto y cada lado aporte con lo mejor que sabe hacer. O sea, yo creo que eso es precisamente cómo ha nacido y cómo ha crecido y cómo se ha consolidado, de hecho, la industria fintech, que es, ¿sabes qué? En algunas cosas, las fintech son mucho mejor que el sistema financiero tradicional y por lo tanto hagamos colaboraciones, hagamos partnerships y al menos en Chile han funcionado muy bien y estoy segura que en el resto de los países de Latinoamérica lo mismo. Y yo creo que en el caso de las criptomonedas es exactamente igual. Yo creo que el know-how de cripto está en empresas que son fintech, están en empresas que tienen ya trayectoria en el tema, y si la banca quiere entrar, lo más estratégico efectivamente es encontrar estos partners que sean serios y que le permitan exponerse y que facilitarle a su base de clientes exposición y acceso a las criptomonedas. Y también me parece razonable que al principio partan con un ecosistema bien cerrado, o sea, como quizás evitar las transacciones porque están en un piloto, están probando que funcione, que tengan los controles, que hay varios elementos que la banca no se puede permitir que alguien no se puede envíe dinero a, no sé, acá en Chile, como por ejemplo, los bancos son súper reacios a que las personas transaccionen hacia casas de apuesta o como estas empresas grandes de apuesta. Entonces, no se pueden exponer a que efectivamente hayan transacciones de ese tipo también en blockchain que están bajo su control. Así que me parece que es lo correcto, como que es el camino más apropiado y óptimo de que el sistema financiero tradicional empiece a entrar en las criptomonedas. Buenísimo, el camino correcto, pero en el fondo Bitcoin nace porque el sistema financiero tradicional falla, ¿no? Además que Bitcoin es la intersección, digamos, de muchos años de investigación, digamos, ¿no? La intersección vendría a ser entre la parte computacional, economía, en fin, pero por más que sea el camino correcto, que creo que es adecuado también, ahí concuerdo contigo, Has, ¿qué tanto puede empujar un banco Bitcoin? Tienes mucha razón en eso. No sé, yo creo que a nosotros nos pasó cuando, bueno, nosotros dos trabajamos en un exchange cripto en Chile, y nos pasó que justamente empujamos un piloto con un banco para que sus clientes pudiesen comprar y vender y transaccionar criptomonedas a través de nosotros, a través de esta billetera. Y claro, uno pensaría que es como un oximorón prácticamente, es como que un banco quiera ofrecer Bitcoin, pero es que si no lo haces, al final el banco va a perder participación, o sea, te vas a quedar atrás porque van a empezar a aparecer bancos o neobancos o fintech que empiezan a ofrecer esas funcionalidades y después te empiezan a ofrecer la tarjeta de crédito respaldada en criptomonedas. Entonces, en el fondo, estoy de acuerdo contigo en que es medio contradictorio, pero por otro lado es dejar el espacio, como dejar un gran potencial de mercado, dejarlo libre y que otros lo tomen. Entonces, tú te imaginas que, no sé, como los stakeholders del banco vean que esto pasa y pasa por su nariz y que el CEO que no hace nada al respecto. Entonces, yo creo que es ilusorio que se quiera mantener ausentes de lo que implica la tecnología y de lo que implican los criptoactivos en la realidad financiera, porque ya lo hemos visto, o sea, lo hemos visto como los venezolanos lo han usado, lo hemos visto como los argentinos lo han usado, y yo hoy día reflexionaba un poco al respecto, porque, claro, ya, Venezuela como que los expertos dicen, no, si se está estabilizando financieramente, pero ¿ustedes creen que los venezolanos van a dejar de usar criptomonedas de un día para otro? ¿O van a confiar en el manejo gubernamental de un día para otro? O sea, la probabilidad de que vuelvan a poner todos sus recursos en el bolívar o en la moneda que sea que saquen es que es muy poco probable. Entonces van a coexistir. Y de eso yo creo que se trata mucho lo que estamos viendo últimamente en el mercado. Son sistemas que van a coexistir y ahí va a estar lo interesante de la innovación. Y acá quiero lanzar una pregunta para las dos, tanto para Has como para Pia, ¿no?
Escuché por ahí, o lo leí, que Bitcoin trae disciplina a nivel del sistema financiero, ¿no? Como que lo reordena, ¿no? Yo en lo personal siento que en algún momento Bitcoin va a afectar directamente a los bancos centrales, ¿no? Al punto que hasta podrían dejar de existir los bancos centrales, ¿no? ¿Ustedes cómo ven esa posibilidad? Pía, dale tú. Bueno, yo desde mi punto de vista, Bitcoin tiene la capacidad total de hacerlo. Ahora, que lo vaya a hacer es complejo, ¿no? Yo estoy totalmente a favor del dinero no fiduciario, es decir, que no sea emitido por el país. Sin embargo, creo que los bancos centrales están siendo muy estratégicos en esto, también tratando de entrar con CBDCs, que si bien son criptomonedas, están bajo el control del mismo banco, lo cual aumenta la trazabilidad, mayor control, mayor poder para el Banco Central y hace más difícil la adopción de Bitcoin a la larga, como moneda, digamos, del país. Entonces veo que si bien Bitcoin tiene total capacidad, los bancos centrales ya lo saben y están viendo cómo hacer para no perder poder y es más, ganar más poder frente a nuevas tecnologías. Yo soy muy ignorante de la avaricia del ser humano, como esta relación de qué está dispuesto el ser humano por el control o por el poder, como que a mí me pierdo la capacidad de entenderlo. Entonces, de repente uno escuchamos este tipo de teorías conspirativas con respecto al poder, que muchas de esas, que lo que pasó en Estados Unidos, han ido como destapándose. Y la verdad no sé qué pueden llegar a ser capaces los bancos centrales, o quizás no los bancos centrales, pero como el poder que hay detrás para mantener efectivamente cierto control sobre lo que implica tener el manejo del dólar, por ejemplo, o de una moneda fiat, porque yo creo que de ahí también parte la razón por la cual es muy difícil entender, o sea, a las personas se le hace más difícil entender Bitcoin, porque tenemos un paradigma con respecto al dinero, porque en realidad no tenemos tan claro cómo funciona el sistema monetario, cómo se crea el dinero, quiénes son los que los crean. Entonces, eh, que el sistema se cambie eh, a Bitcoin como la moneda, me parece... No estoy tan segura que eso vaya a suceder o que lo vayan a permitir, como, por decirlo de alguna forma. Y quizás ahí va a estar lo interesante, cómo van a ser como este choque de tecnologías, de incentivos también, porque al final esto es un tema de incentivos, es un tema de, bueno, qué nos conviene, a dónde queremos poner los recursos. Lo que sí, respecto como a tu pregunta, yo creo que en general a los bitcoiners, quienes ya tienen este hábito de comprar o de ahorrar, yo creo que sí te genera un orden financiero. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en algún momento yo como que cambié mi estructura de gastos. Es como que dije, ¿sabes qué? Me conviene más ahorrar que gastar. Y yo creo que si las naciones o si las corporaciones, si los emprendedores empezaran a ahorrar en Bitcoin, les pasaría quizás lo mismo. Quizás pensarían mucho mejor cuando tienes que contratar un servicio, cuando tienes quizás contratar gente, cuando tienes que tomar decisiones de inversión. Yo creo que a la larga efectivamente te ordena. No sé cómo será a nivel país con respecto a las inversiones y el manejo monetario. El público va a pensar que soy antibanco central y no es así, ¿no? Si supieran que yo tengo una estampita de Julio Velarde, ¿no? Pero me muero de miedo o sea, en un sentido de política monetaria, se va Velarde del BCR y no sé, o sea, sé que hay gente muy capaz dentro del Banco Central peruano, ¿no? Pero es una posibilidad, o sea, ¿qué podría pasar, no? Y Roberto Bonifacio en algún momento en el podcast trajo esa idea a la mesa, ¿no? ¿Qué tan buenos son los banqueros centrales? ¿Cuántos son realmente buenos, no? Esa es, digamos, mi crítica a la política monetaria, ¿no? Al final de cuentas depende de las personas y si las personas no están altamente capacitadas,
pasa lo que pasa en ciertos países, ¿no? Y por eso me encanta tanto Bitcoin. Sí, Total. así es. Y yo creo que ese es el gran peligro al final, que siempre está la duda de qué tan independientes son los bancos centrales con respecto al gobierno de turno y después qué tan conscientes son de las decisiones que están tomando y cómo impactan a la persona o al ciudadano de a pie, como se dice. En Perú hay un dicho que es que macroeconómicamente estamos muy bien, pero microeconómicamente muy mal. Y si bien puede parecer como paradójico, cuando uno lo ve en el día a día, es más o menos así. Bueno, de ahí viene la crítica también que se le hace a Keynes, que en el fondo, y a los economistas keynesianos, que es que la macroeconomía es una fórmula y siempre se le agrega al final este factor de corrección. Entonces, siempre vas a tener justificado los valores porque hiciste que la fórmula te hiciera calzar de alguna manera. Y eso es una cosa. Y lo otro es que es como el error de los promedios, ¿cachai? Como que entre nosotros tres generamos todo el PIB, pero hay distorsiones internamente. Tenemos decisiones financieras muy distintas. Entonces, el IPC de Charlie no es el mismo que el IPC de Pía, como no es el mismo que el IPC mío, porque consumimos una canasta distinta. Entonces, nuevamente, cuando la fórmula o el indicador del libro de la macroeconomía, tal como tú dices, Pía, cuando lo bajas a la microeconomía, es totalmente distinto, porque una persona de clase media o clase baja, el IPC o el IVA le afecta totalmente distinto a una persona que tiene un ingreso elevado, que tiene acceso quizás a círculos distintos, que tiene una educación privilegiada. Entonces, ahí es donde como un poco la crítica que empieza a aparecer desde el mundo más austriaco contra los keynesianos. Y Has, volviendo ya puntualmente a Bitcoin, ¿hay alguna novedad en su protocolo de la cual estemos pasando por alto? Hoy, que yo sepa, no ha habido ningún cambio últimamente, pero puedo estar equivocada, no sé, no he visto nuevas modificaciones. Lo último que recuerdo es Taro, que fue el año pasado, si no me equivoco, y que lo que buscaba era emitir otros criptoactivos en la red de Bitcoin. Estaba pensado principalmente para monedas estables. Pero de ahí en adelante no sé si ha habido algún BIP, que es los protocolos de mejoras del protocolo de Bitcoin. No sé si ustedes también ahí han escuchado algo. No por mi lado. Y pasando un poquito a los ciclos de mercado, ¿qué ciclo crees que se le viene a Bitcoin y por ende a las altcoins que están súper correlacionadas aún a esta moneda? No sé, porque están... a ver, yo creo que si bien nos esperábamos que algo pasara con Venezuela, yo creo que todo nos sorprendió quizás el timing, o siempre te sorprende al final cuando ocurre. Entonces, y todos estos elementos efectivamente terminan impactando a los sistemas financieros. Entonces, se mueve uno, se mueve el otro y empieza a haber como este efecto en cadena de los activos. En general, lo que se estima es que Bitcoin está subvalorado. El año pasado Bitcoin llegó a estar a los $120,000, hoy día estamos cerca de los 80,000, por lo tanto ha bajado cerca de, ¿cuánto ha bajado? Como un 30%, que es bastante, y por lo tanto uno esperaría que hubiese una corrección y que el precio volviera a aumentar. ¿Qué es lo que lo va a hacer aumentar? No tengo idea y tampoco me queda muy claro en qué timing. Yo creo que pareciera que al menos ocurrió esto de que se está desacoplando de los ciclos de halving que habían antes, que teníamos como un año de bull run y después eran como 2 años, 2 años y medio de bear market y después de nuevo ya había como una etapa de consolidación. Y eso es lo que está como todo el mundo mirando, que efectivamente ya se haya roto estos ciclos que te generaba el halving, los halving anteriores. Has, muchas gracias por traer toda esta información con respecto a Bitcoin, ¿no? Necesitamos un episodio para actualizarlo y hemos tocado bastantes temas, ¿no? Desde Bitcoin, desde economía, desde los ETFs, strategy, ¿no? Así que muchas gracias por venir al podcast.
No, un placer. Siempre un placer conversar con ustedes y de hablar de Bitcoin y ahí también de ponernos al día. Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Y Carlos, ¿ya estás listo para comprar tu ETF de Bitcoin? Es un tema de preferencias al final de cuentas, ¿no? Yo en lo personal prefiero la exposición directa, tengo mi wallet y eso es algo que a mí me encanta de Bitcoin, ¿no? Que yo soy el dueño, tengo mi llave privada, nadie puede acceder a esto salvo yo. Pero es un tema de preferencias, ¿no? Y van a haber inversionistas que obviamente sí se van a exponer al ETF. ¿Por tu lado, Claro. Pia? No, yo también prefiero tener totalmente el activo, pero también la responsabilidad, ¿no? Y eso es algo que he aprendido a la mala tras perder algunas llaves privadas con pocos montos, por suerte. Aprendí barato, pero me queda la experiencia y el trauma de no encontrar 12 palabras random escritas en un cuaderno que no recordaba ni cuál era, ¿no? Entonces ya teniendo esas experiencias, valoro más el tener yo mi propio activo, pero también tener yo la responsabilidad de saber custodiarlo. Sí, y nos llevamos de tarea conseguir a alguien que converse a fondo sobre la estrategia de, bueno, la operativa de Strategy, ¿no? De asumir deuda para comprar Bitcoin. Eso nos lo llevamos de tarea, lo vamos a conseguir. Pero eso ya es materia para otro episodio. Exactamente, eso ha sido todo por hoy. Ya nos vemos en el episodio de la próxima semana. No se olviden de suscribirse y ya nos vemos. Cuídense, chao. Nos vemos, chao. Dentro del bloque. Un podcast producido por DDB Education en La Parlante.